La radio nos ha hecho reír, llorar, nos informó de magnos eventos y grandes catástrofes, y es nuestra compañía constante en la casa y el trabajo. Es por eso que en Hiperbórea Radio celebramos su día como es debido. Festeja el Día de la Radio y los 101 años de la radio en México con nosotros, ya que les preparamos varias pláticas con grandes profesionales y expertos del medio. 7 de febrero. Radios y discapacidad con Yasmín López. 9 de febrero. Radiodifusoras por internet con la Chica Bomba. 11 de febrero. Las mujeres en la radio con Dianita Martínez. Además les preparamos una entrevista con Brian Zulbarán, productor de W Deportes, y que podrás escuchar el domingo 13 de febrero al mediodía. No te despegues de nuestras redes sociales y plataformas para que formes parte de esta fiesta, porque en Hiperbórea Radio tenemos un lugar para ti. Radio Mundo. Desde 1921 y hasta hoy, la radio nos acompañó en los acontecimientos más trascendentales de la historia. XERPM, FM. Y para conmemorar el 101 aniversario de la radio en México, te contamos un poco más de las personas que han forjado este espacio. 8 de la Torre Latinoamericana, una emisora de Organización Radio Fórmula, México. Porque más que un día, te invitamos a la Semana de la Radio. Serenata y poesía. 1946. El 13 de febrero lo celebramos. Celebra con nosotros el Día de la Radio. Desde el aparato de transistores hasta la radio en línea. Seguimos siendo la caja de sueño al alcance de tu sintonía. Hiperbórea Radio, un lugar para ti. En el Día Mundial de la Radio, te voy a platicar acerca de la radio por internet. La radio por internet es el claro ejemplo y testimonio de cómo ha evolucionado y permutado este medio de comunicación de una transmisión por antena a la vía web, adaptándose a las nuevas eras. Muchas transmisiones de radio por internet son producidas por estaciones de radio existentes en la red, mismas que comparten su programación a los usuarios de toda la web. La ciberaudiencia, o también conocidos como ciberescuchas, pueden disfrutar de las estaciones de radio por internet, las cuales ofrecen desde una transmisión en vivo hasta cápsulas y programas grabados, para brindar a los que escuchan en línea una experiencia múltiple. Los ciberescuchas incluso llegan a apreciar el hecho de que pueden obtener noticias, información y música con un sabor internacional, en cualquier lugar donde estén y en cualquier dispositivo que tenga acceso al Wi-Fi. Así que cuéntenos, ¿qué les gusta escuchar a ustedes? Y por cierto, sigue escuchando Hiperbórea Radio, donde encontrarás gran variedad de contenido y programación desde la comodidad de tu internet. Yo soy Umbramat, Alejandro Matus, y te invito a seguir disfrutando de nuestra programación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que está sintonizando en este momento Hiperbórea Radio. Pues la voz que estás escuchando en este momento es la de la Chica Bomba y te va a acompañar a lo largo de esta mesa que está hecha gracias a esta conmemoración de los 101 años de la radio, el Día Mundial de la Radio también. Y para esto no la voy a hacer sola porque tengo dos invitadazos con los cuales vamos a platicar una temática muy bonita, muy interesante, ya que, como usted sabe, mi queridísimo auditorio, la radio por internet ha sido una de las compañeras que ha pasado todos estos procesos de evolución, de migración, y obviamente la radio, tanto la radio por internet, la radio digital y la radio antigüita como la conocemos, FM, AM, pues siempre ha sido un compañero de la sociedad, de las transformaciones, de todas las fortunas y desgracias que también ha tenido la sociedad. Y para esto me acompaña Diego Aguirre de Radio Nopal y Felipe Castillo de Faro de Oriente, dos emisoras de radio por internet de igual manera.
y hacen cobertura aquí en la Ciudad de México. Y quiero iniciar con esta mesa de debate. En primer lugar, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a Hiperbórea Radio en esta mesa sobre la radio por internet. Y me encantaría que me platicaran ustedes cómo han observado este proceso, esta transformación de la radio cuando se hace esta migración al internet. Sin duda han existido muchísimas cosas, incluso ahora ya podemos vernos los locutores cómo somos, cómo se opera, se hace esta magia, esta interacción entre la audiencia y su medio. Platíquenos un poquito. Es buena pregunta, es amplia pero buena. No sé, Felipe, si quieres empezar o si quieres que empecemos a trazar un caminito juntos. Sí, pues si quieres, ¿por qué no comienzas tú, Diego? Yo tengo algunas ideas que tienen que ver más con la experiencia en Faro. Ajá. O sea, a lo mejor podemos empezar con lo que tú nos quieras compartir y ya después nos vamos metiendo como, pues, en los casos más particulares, ¿puede ser? Sí, pues sí, yo quisiera compartir una cosa que me parece interesante. Yo empecé a hacer radio por internet en el 2000, creo que fue en el 2006, 2005, o sea, bueno, ya hace unos cuantos añitos, o sea, ya estamos casi, o sea, rozando los 20 años, o sea, no me acuerdo cuánto tiempo ya siquiera empecé a hacer radio por internet. Era bastante joven, era un proyecto que se llamó Radio Global en su momento, empezó en Tijuana y ese fue un fenómeno, la verdad fue un fenómeno muy interesante que nos inspiró a muchos y que yo todavía sigo siendo parte de él, digamos, de alguna manera. O sea, todo lo que hago ahora es mi comunidad, son mi familia que elegí, son mis amigas, son mis amigos con los que yo sigo haciendo proyectos, ¿no? En ese momento era muy nuevo, o sea, la radio por internet empezó a hacer sus primeras transmisiones en el 98 en California y el internet no corría con la prisa con la que corre hoy, ¿no? Cuando estamos diciendo 2003, 2004, era relativamente nueva. Y pues me parece como que quisiera traer a la mesa que algo que me parece muy interesante de lo que pasó en ese fenómeno es que pues sí, empezamos con la radio en Tijuana, empecé yo a hacer radio desde Guadalajara para Tijuana y luego empezaron un montón de ciudades, o sea, ya éramos, no sé, como 15 ciudades alrededor del mundo, estaba San Diego, Ciudad de México, Puebla, Barcelona, Berlín, etcétera, y imagínense que duramos 12 años transmitiendo con esa estación, un montón. En ese inter salió Skype, que ahora pues no lo estamos usando, pero digamos que fue el origen de lo que es el programa que estamos usando ahora para vernos y hablar. Salió Facebook, salió, bueno, Instagram, Twitter, bla, 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 como muchísimas cosas que han salido en el Inter y por supuesto salieron estas nuevas plataformas de música que en un principio era como súper maravilloso, ¿no? El algoritmo, como ya no tienes que... O sea, ahí está todo, es como que si te dejas navegar, pues te va a llevar a lugares que nunca pensaste que ibas a llegar. Y entonces en ese momento me acuerdo que mi amigo me decía como, yo seguía haciendo radio por internet y un amigo me decía como, oye, ¿y qué van a hacer? O sea, ¿qué están pensando como radio por internet? Como para salirlo al paso, o sea, ya no va a ser pertinente. Y la verdad es que yo lo seguía haciendo porque me gusta compartir, me gusta muchísimo lo que pasa atrás de los micrófonos y creo que ese siempre ha sido mi impulso, pero ahora sin tenerlo tan claro en ese momento me doy cuenta que está en un momento bien particular la radio por internet y es el no algoritmo y es los medios fuera de las corporaciones y es gente pensando y gente investigando cosas particulares sin necesidad de tener como toda una industria y un sistema capitalista detrás, ¿no? En la radio por internet no tienes que vender publicidad de manera alocada, no tienes, o sea, puedes hablar con tiempo, puedes empezar un programa 20 minutos tarde porque así es como mucho más natural, ¿no? Entonces ya aventé como un montón de líneas, creo, pero más o menos así lo veo. Felipe, muchas gracias, Diego. Felipe, con respecto a esta bonita continuidad que nos ha dado Diego, ¿no? Acerca de este camino hacia la radio,
pues para toda mi audiencia quiero contarles que Felipe ahorita es encargado de la radio de Faro de Oriente. Faro de Oriente es una cobertura a una zona de la Ciudad de México, pues además de que se conoce como una zona roja por tantas cuestiones, problemáticas sociales, necesidades, también se da cobertura un poquito a estas partes del Estado de México, estas zonas, estas periferias, donde siempre hay una permuta, ¿no?, de sociedades. Felipe, en tu experiencia ya con Radio Faro, ¿cómo ha sido este proceso de la radio por internet y cómo, por ejemplo, ha podido llegar a estas zonas difíciles o calientes, ¿no?, como se conoce amarillistamente, de la Ciudad de México y parte de la zona del Estado de México? Claro, bueno, pues a mí lo que me ha tocado ver en mi realmente poca experiencia, ¿no?, en relación a quienes estuvieron en el proyecto de Faro desde sus inicios, que fue en el año 2000, pues ha sido justamente esta migración al entorno virtual, motivada por dos factores, ¿no? Por un lado, por la falta de equipo para hacer transmisiones a través de radiofrecuencia, digamos, a través del aire, y por otro lado, pues la cuestión de la pandemia, que obligó a migrar muchas actividades a la cuestión virtual, ¿no? Sin embargo, en realidad el tránsito a la radio por internet tiene una herencia de años, ¿no? El proyecto en concreto de Radio Faro surge a la par del proyecto de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Desde sus inicios hubo personas ahí muy interesadas en que en este centro cultural alternativo, que como lo dice se ubica en una de las periferias o zonas alejadas del centro de la Ciudad de México, tuviera su propia radio, su propia emisora. Se empezaron las prácticas con radiobocinas, que fue como el elemento más primordial que se tuvo. Después se hizo ahí un convenio con la Voladora Radio, que es una radio comunitaria del Estado de México. Se hizo un convenio y se consiguió un transmisor de radiofrecuencia de 15 watts de potencia, que lo que hacía era replicar la señal en un radio de más o menos 5 kilómetros a la redonda, ¿no? Y entonces surge así ya Radio Faro como un proyecto de emisora. Se transmitía en el 90.1 de frecuencia modulada, solamente se escuchaba en esa zona a los alrededores del recinto, ¿no? Y tal cual era una radio pirata, porque no tenía una concesión de frecuencia que otorga pues el órgano regulador del IFETEL. Sin embargo, este transformador de radiofrecuencia se descompuso, no había presupuesto ni conocimiento técnico además para arreglarlo, ¿no? Y entonces es en ese momento en el que yo me integré al equipo y empezamos a buscar formas de migrarnos a la cuestión digital. Explorar también, porque la verdad es que yo no tengo toda la experiencia ni toda la trayectoria, por ejemplo, como aquí Diego, ¿no?, que él ya tiene toda una carrera y conoce más a profundidad el tema de la radio por internet. Apenas iba yo haciendo ahí como yo y otro compañero que se llama Román, ¿no? Íbamos como buscando a través de qué plataformas, de qué canales podíamos llevar esos contenidos que se estaban haciendo a la cuestión en línea y tratar de conectar pues con toda esa comunidad que está en el oriente de la ciudad, ¿no? Y que requiere pues de un medio de comunicación, pero también de un espacio de diálogo. Entonces, bueno, después de todo este choro, creo que el tránsito a la cuestión digital se ha venido dando con el paso del tiempo, porque es una forma también de hacer presencia y que es necesaria ya hoy en día. Incluso las estaciones de frecuencia modulada o de amplitud modulada necesitan un espacio virtual, ¿no? Ya sean redes sociales o incluso transmiten también en streaming. La señal que tú escuchas en el FM también ya es casi inconcebible que no se escuche por internet. Sin embargo, también teníamos que encontrar las formas para acercarnos a esa población, los mecanismos y pues buscar también
hacerlo a través de abrir el espacio, no abrir una convocatoria, ver quién estaba interesada en acercarse directamente a Faro, ¿no? Que como dices, la cuestión geográfica, el proyecto en sí atiende a una comunidad muy específica y que bueno, hoy en día creo que esa migración al entorno digital ha sido sí forzada, por un lado, por estas carencias que te comentaba antes y estas circunstancias, pero por otro lado, pues es algo que ya se venía buscando con el paso del tiempo y que sin duda específicamente en el proyecto de Faro siempre está conviviendo la cuestión de lo virtual con la cuestión de lo presencial, de la vivencia, ¿no? Porque la cuestión de la experiencia incluso lo corporal importa a veces mucho más que lo que estamos proyectando hacia afuera, ¿no? Sino que la transformación o la dinámica entre compañeros en la radio y con otros talleres que se imparten en el recinto, pues nos da esa convivencia y ese espacio recreativo también. Felipe, es muy cierto este pasaje que nos vas mencionando, y más respecto, por ejemplo, a Radio Faro, que cubre estas zonas de la ciudad, siempre gracias a esta evolución, a esta transformación de las tecnologías, pues obviamente la radio por internet se puede hacer pluricultural y puede llegar a abarcar muchísimas zonas. Hay algo que siempre he escuchado, no sé si sea en su caso o mi querido auditorio, si también sea el caso, que siempre que hay alguna transformación tecnológica en telecomunicaciones, en medios de comunicación, lo primero que se llega a rumorar desde hace mucho tiempo es, la radio va a desaparecer, la radio ya va a quedar obsoleta. Sin embargo, la radio por internet, una de sus grandes ventajas es que ha tenido esta posibilidad actualmente de demostrar lo contrario. ¿Cuál es su punto de vista acerca de toda esta transformación? Y ustedes, en su experiencia, ¿cómo consideran esta situación de la radio? ¿Continúa, se sigue transformando o, por ejemplo, ya se queda aquí en el internet? Bueno, desde mi perspectiva siento que es como quizás ya otra especie, ¿no? O sea, la radio por internet quizás es el reino fungi del otro reino natural, ¿no? Que sería como la radio hertziana. Pienso que el punto de encuentro sí definitivamente es la voz o el sonido, y hay muchas maneras de hacer eso, ¿no? Como que hay muchos puntos de encuentro, entre otras muchas cosas, ¿no? La radiobocina y no sé, como habrá otras tecnologías que simplemente los espacios públicos o así. Y siento que la radio por internet seguirá evolucionando, o sea, sí creo que sigue evolucionando y ahora mismo, por ejemplo, creo que yo formo parte también como de esa evolución de alguna manera, ¿no? Como con el mensajito, que es un proyecto que nos hablaba Nava, quien me invitó a esta plática, que es una tecnología que hice junto con Antonio Salinas, mi socio. Es un aparatito que usamos tecnología libre para poder hacer emisores de radio por internet, sin computadoras formales, o es una computadora, básicamente una Raspberry Pi, como un circuito que hace lo que hace una computadora en la radio por internet, que es comprimir un archivo y mandarle a un servidor. Y también hicimos un servidor libre que nosotros programamos, y hicimos una plataforma que usa todas esas bases de datos para hacer páginas de internet. Es decir, yo veo en el futuro radios por internet de doctores, radios por internet de tiendas de discos, radios por internet de casas de cultura, radios por internet hechas por migrantes en el desierto, radios por internet hechas en la selva, ¿no? Y entender la cultura como desde una perspectiva mucho más amplia, ¿no? Como no siento que la radio por internet tiene su evolución en encontrar nuevas formas narrativas, podcasts, nuevas voces, nuevas experiencias, y ahí es donde siento que está evolucionando la radio. Sí, claro, porque finalmente hace unos años el formato del podcast
no era tan popular como lo es ahora, ¿no? Y quizá no se podía prever que iba a suceder de la forma en la que está sucediendo hoy. Incluso ya es una industria tal cual, ¿no? Que se puede monetizar muy bien, que se puede negociar con ello, ¿no? Y ya no es tal cual una radio por internet. Hacer un podcast o no es como hacer un programa en vivo para la FM, o como hacer una transmisión en streaming, o en fin, van variando los formatos. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona Diego, ¿no? O sea, creo que paulatinamente va avanzando tanto las tecnologías que tenemos como la necesidad de expresarse de la gente, ¿no? En general, de expresarse y también de encontrar información, porque finalmente pues es un recurso necesario, y va encontrando diferentes maneras de manifestarse. Es como, no sé, por ejemplo, es como los libros. A lo mejor se requiere de una tecnología muy rudimentaria, si lo queremos poner en esas palabras, que es tal cual de una pluma y una hoja en blanco y podemos comenzar a escribir, ¿no? Pero también hay diferentes formas de escribir, cada vez es más accesible, o en teoría debería serlo, para más personas. En fin, creo que no es que ya se vaya a quedar por siempre la radio en el internet, sino que más bien la radio parte de esa necesidad humana de comunicarse y que va encontrando diferentes maneras de adaptarse a las circunstancias y a las tecnologías. Y sin duda, pues, por ejemplo, proyectos como Mensajito o diferentes formas de ver cómo hacer radio o cómo hacer comunicación en distintas plataformas, pero ligadas al audio, van a seguir fructiferando. Y la radio, por eso, pues no, muy difícilmente se va a extinguir, ¿no? Muy difícilmente va a dejar de ser rentable o va a dejar de ser importante, ¿no? Para nosotros. De alguna forma la escuchamos. Por ahí alguien una vez platicando me decía que Spotify, por ejemplo, o estas plataformas de servicio de música en internet, pues es finalmente como escuchar radio, porque pues es sintonizar una estación en línea que transmite música que nosotros finalmente a veces escogemos y a veces ya ni siquiera escogemos. Si ponemos una playlist, ¿no? Y que nos va lanzando ahí el algoritmo cualquier cosa o algo relacionado a nuestros gustos, pues también es algo que pasa con la radio, ¿no? Entonces sí, finalmente se va adaptando, y pues creo que parte de esa necesidad de comunicarnos. Claro, son muy acertadas sus dos opiniones. Hay varios reflejos gracias a esta sociedad que ahora tenemos, que es esta sociedad hipertecnológica, ¿no? Cada año la tecnología va avanzando, va evolucionando, y las necesidades de cada sector social pues van siendo diferentes. Como bien menciona también Diego, existen diferentes tipos de radio, ¿no? Hay desde la radio indigenista, pero ahora también ya está en internet, desde la radio feminista, la radio para ciertos gustos, ciertos sectores, coleccionistas, en fin, ya es una red global de radios por internet. Dando un poquito este dato, en México se ha hecho muy difícil cuantificar más o menos cuántas radios por internet se han llegado a registrar, desde radios universitarias, radios comerciales, de comunidades, etcétera, etcétera. Y aunado a esto, a mí siempre me ha tocado esta cuestión que me retumba siempre en la cabeza. No sé si les ha pasado en su experiencia, cuando las personas dicen, gracias a estas tecnologías, ya cualquier persona puede hacer radio. Ya cualquier persona puede opinar, ya cualquier persona puede ser un locutor, un presentador, un comunicador. Y de alguna manera existe como esta cierta estigma hacia las personas que realizan radio por internet. ¿Cuál es su punto de vista acerca, pues digamos, de estas opiniones un poco fuertes de la audiencia de alguna manera? Hablas, Felipe, ahora te toca primero. Bien, entonces, sí, pues yo creo que justamente de eso se trata, ¿no? De que cada vez más personas puedan hacer radio sin importar sus condiciones.
y que puedan acercarse a tener un medio de comunicación y de expresión, de creatividad. Hay múltiples experiencias, ¿no? Muchos proyectos que buscan hacer radio desde diferentes formas, ¿no? O sea, tanto de una manera terapéutica, porque finalmente funciona incluso como una terapia, puede llegar a funcionar, sentarse a hablar en el micrófono, adquiere cierta confianza, incluso está documentado, ¿no? Con algunas experiencias como las que se tienen en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, con su proyecto de radio abierta, que ahí justamente sí funciona como una terapia para personas que padecen enfermedades mentales. Y funciona, o sea, está documentado, está practicado, ¿no? Entonces yo creo que justamente ese es el punto de que se abran o se democraticen, si queremos decirlo así, pues los canales de expresión. Yo no le veo ningún problema a que mucha gente lo pueda hacer. Ahora, es cierto que también hay una parte que tiene que ver con cierta responsabilidad o cierto compromiso que se tiene también, ¿no? Con el micrófono o con decir lo que decimos, porque pues ahora lo hemos visto durante la etapa de pandemia, ¿no? Aquellos contenidos que llegan a desinformar, ¿no? Atentar contra la salud de la gente o atentar de manera discriminativa, ¿no? Contra las personas. Entonces, sin duda, creo que ahí es donde está el dilema, no tanto en que alguien que vaya a comunicar tenga que tener una voz muy trabajada o tenga que ser una persona experta en el tema o que haya estudiado comunicación y nada por el estilo. Yo creo que cualquier persona tiene derecho a hacerlo, pero pues también hay que tener en mente que como comunidad que somos, pues necesitamos también que respeten pues nuestros derechos como audiencias, ¿no? Nuestro derecho a la información, si no estamos de acuerdo con algún comentario o cualquier situación, pues que se pueda platicar y que se pueda llegar a un acuerdo. O sea, creo que por ahí vendría a lo mejor la cuestión de que ya cualquier persona puede agarrar el micrófono y subir un episodio a cualquier plataforma y el tema es qué dice ahí, ¿no? No quién lo dice, sino qué es lo que estás diciendo. Yo creo que quién lo dice, pues no importa. Al contrario, qué bueno que hay más gente y tanto preparada académicamente como sin estudios o lo que sea, pero qué bueno que hay más opiniones, porque es lo que necesitamos, ¿no? Conocer más opiniones de diversas voces y democratizar más lo que consumimos para que nuestra opinión sobre el mundo, sobre la realidad, lo que conocemos, pues sea más amplia. Entonces yo creo que es una virtud que tiene la radio por internet, que hace más accesible el medio y que nuestra tarea al estar en los medios, pues es ser muy críticos también, ¿no? Y ponernos a cuestionar los contenidos, pero no quién los dice, tal cual. Entonces eso es mi opinión. Yo coincido muchísimo con Felipe y también quisiera como abonar a eso, que bueno, cuando tienes una radio por internet te das cuenta que tampoco, o sea, las audiencias son así como miles, millones, ¿no? O sea, probablemente si tienes a 10 personas lo celebras y lo seguimos celebrando y eso está muy bien también, ¿no? También coincido que tenemos que prepararnos y yo siento que es como hacer ejercicio, como que, o sea, igual es difícil hacer una dieta o es difícil, no sé, como levantarse temprano o dormir temprano, pero una vez empiezas a hacer ejercicio, o sea, el cuerpo te lo pide, o sea, como que lo regula, ¿no? Y el cuerpo regula que te duermas más temprano para poder, pues, como seguir eso que estás practicando. Ahora pienso que hacer radio es como una especie también como de hacer ejercicio, como que por un lado, mientras lo haces, te preguntas si lo que dijiste estuvo bien, ¿no? Cuando te equivocas y alguien te dice, oye, te equivocaste, también tienes como la capacidad o como el espacio de investigar más, hacer más crítica, ser más crítico, hablar mejor, como que es algo que lo regula y al mismo tiempo te permite escuchar las cosas de manera distinta, o sea,
yo ahora que escucho radio comercial digo, no puede ser, o sea, no están diciendo nada, o sea, llevan 20 minutos sin decir ni una sola idea, ni poner algo sobre la mesa de manera crítica, nada, ¿no? Y eso también es interesante porque cuando haces radio, escuchas la radio de manera distinta. Ahora, invito también a la gente que lo critica como que a que lo haga mejor y que además se dé cuenta que si más gente hiciera radio y esas personas quienes critican, si lo están haciendo bien, probablemente la gente que hace radio y les escucha a ellos va a tener más capacidades de escucha, ¿no? Va a entender mejor que eso que está haciendo esa persona que es crítica es bueno o es positivo o lleva hacia algún lado. No sé si me voy a entender, quizás me dice un poco revoltoso solo ser así, pero yo creo que solo hay cosas positivas de intentar hacer nuestros propios medios, y no lo digo como bajo la idea del éxito de cuando tienes una radio te va a escuchar millones de personas, sino cuando haces tus propios medios te das cuenta qué significa hacer periodismo, te das cuenta qué significa la toma de decisiones, qué significa organizarte como comunidad, qué significa entender otros puntos de vista y ese tipo de cosas. Muy cierto, y me sumo un poquito a su opinión. Hay una frase que me gusta mucho que encontré en internet, por cierto, nunca he encontrado el autor de la frase, pero dice, al igual que la humanidad, la radio es la diversidad, y precisamente somos seres diversos, con diversos intereses, afines, etcétera, etcétera. Entonces la construcción de lo que se va creando en la radio, la construcción de este discurso, de lo que se está haciendo, es donde específicamente deberíamos de tener ese cuidado con respecto a los otros. Y muy cierto estos comentarios. Y por otra parte, hablando sobre esta situación sobre la audiencia que hay y la radio por internet, se considera que la radio por internet ha creado o ha retransformado estos vínculos en comparación con las radios clásicas. En este caso, ustedes opinan que sí se crean ciertos vínculos en la radio por internet únicos, a diferencia de la radio convencional. Por ejemplo, esta ahora elección de las audiencias, como bien dice Felipe, sobre qué quiere consumir, qué quiere hacer, esta elección sobre me identifico con este conductor porque me gusta lo que dice, entre algunas cosas así. ¿O les ha tocado algo que nos puedan platicar acerca de esta temática? ¿Qué dices, Felipe? ¿Qué dices? Sí, pues justamente creo que una virtud que tiene la radio, ya sea por internet o por radiofrecuencia, pues es justamente esta cercanía que haces ya sea con el locutor, con la locutora, con la música que escuchas, ¿no? Te comprometes de cierta forma y te identificas. Y yo creo que esa identificación puede surgir tanto en la radio en línea, en la radio por internet, como en la radio tradicional. Los vínculos que tú puedes crear con las personas que te escuchan, o incluso con las personas con las que tú haces tu programa, o con las que te pones de acuerdo, o con tus invitados, es casi el mismo, ¿no? Sin embargo, pues creo que sí depende mucho de cada experiencia particular, las maneras en las que buscas vincular con las personas, porque si bien tú como radioescucha puedes sentirte identificado con lo que dice un programa que se transmite en FM y lo escuchan miles de personas, o tienen como otra tirada, ¿no? Ese tipo de estaciones. Y en cambio las radios por internet quizás se dirigen a públicos todavía más específicos, ¿no? O quizá parten de otro tipo de ejercicios que buscan vincularse de maneras distintas. Y eso no quiere decir que si es radio por internet se va a dirigir a menos gente o a más gente, ¿no? Hay radios que en línea que las escuchan muchas personas y que su comunicación es totalmente dirigirse a audiencias amplias
Y tenemos ahí el caso, pienso, por ejemplo, en el caso de esta estación que se llama Convoy, ¿no? Es este proyecto de comunicadores como del tipo de Olayo Rubio y todos ellos, ¿no? Y entonces tienen un proyecto en línea que tiene pues un buen de audiencias y más allá de el vínculo que uno pueda identificarse con el locutor, creo que la comunicación que plantean es muy distinta a la comunicación que pueden plantear otro tipo de proyectos que quieren hablarle a las personas de una manera distinta, ¿no? O que al final, por ejemplo, a veces lo que se busca no es llegar hacia miles de audiencias, o sea, no es el objetivo, sino que el objetivo es generar otro tipo de dinámicas o generar, por ejemplo, aprendizajes, ¿no? Tallerear las ideas, tener una plática entre amigos y ya, ¿no? Y creo que la identificación que tú puedes sentir con ese tipo de proyectos es válida siempre, ¿no? Así como alguien puede disfrutar escuchar La Qué Buena, ¿no? Porque pues está chido, finalmente está suave escucharlo. Alguien más también puede identificar ir a su taller de radio y platicar con sus amigos y a lo mejor no te van a escuchar, como decía Diego hace rato, ¿no? Más que 10 personas, tus compas, así, gente cercana y ya, pero generas una relación distinta, ¿no? Ya se cambió ahí el objetivo que tenía ese proyecto en específico. Entonces, yo creo que la relación que tú puedas entablar con tus audiencias o que tú como radioescucha puedas entablar con esa persona que estés escuchando no varía porque sea radiofrecuencia en línea o radiofrecuencia tradicional, sino más bien varía por el proyecto que tengan estas estaciones o estos programas, ¿no? Y pues creo que ambos son necesarios, ¿no? Ambos, o bueno, que todos estos proyectos, todas estas variantes y matices son necesarias y que entre más haya más proyectos, pues se amplía más esas conexiones que podemos hacer y pues podemos encontrar cosas muy valiosas de esos intentos, de esos proyectos y de esos diálogos. Cierto, sí, yo también aunaría pues que para mí el éxito, como lo divertido de hacer radio es poder hacer cosas con amigas y con amigos, ¿no? Y como que siento yo que puede haber estaciones de radio que tengan una audiencia de miles de personas, pero no pasa nada, o sea, como que finalmente el locutor pues quizás solo manda un mensaje que ni siquiera tiene bien apropiado o ni siquiera le interesa tanto y quizás la audiencia nunca le va a contactar a esa persona para hacer algo, ¿no? En el caso de Radio Nopal o como de la radio por internet o lo que he vivido yo, es que cuando tú lanzas un tema, encuentras un feedback como de gente que te escuchó, que te invita a hacer cosas o que te corrige o que de ahí suceden proyectos y para mí eso es como el éxito de la radio. Es muy pertinente tocar esta temática sobre estos vínculos que se van haciendo de la sociedad con el medio, porque actualmente ocurre un fenómeno muy interesante. Por ahí alguno de ustedes mencionaba, ¿no? Esta continuidad que se tiene de, por ejemplo, una radio clásica comercial y estos contenidos que se generan, pero actualmente la sociedad ya es muy diferente. Ahora la sociedad ya incluso ayuda a construir el propio medio que está eligiendo. Y en este caso también quiero preguntarles, y para esto es para todo el auditorio que nos esté escuchando, para todos aquellos creadores o que quieren animarse a realizar su radio por internet, ¿ustedes qué consejo podrían darles si van a empezar de cero y se van a animar y dicen, yo quiero hacer mi radio por internet para mi localidad, para mi colonia, una radio universitaria, etcétera, etcétera, dependiendo sin importar qué índole vaya a construir ese medio? Bueno, pues ahí
creo que está bien complicado, ¿no? Y es bien rica también esa pregunta. Y yo creo que lo primero que se tiene que hacer, desde mi experiencia, es hacer pues tu diagnóstico, ¿no? O sea, o ponerte a ver qué es lo que con lo que cuentas, ¿no? Tanto de cuestiones técnicas, puntuales, así como de tengo el micrófono, no lo tengo, tengo unas bocinas, nomás no tengo nada de esto, ¿no? O sea, empezar a ver qué es lo que tienes. Y ya una vez que haces tu diagnóstico, que también más o menos empiezas a ver no solo qué es lo que tienes, sino qué es lo que quisieras tener, pues socializar esto, ¿no? O sea, platicarlo con gente que está interesada, con quienes puedas emprender este proyecto es, yo creo que lo más esencial, porque pues un proyecto como tal de una radio, ¿no? A lo mejor, no sé, un programa se puede hacer de manera individual, pero tal cual yo creo que un proyecto radiofónico pues no se puede hacer individual, se necesita del trabajo en equipo. Entonces, pues este diagnóstico, esta evaluación sobre qué es lo que se tiene, qué es lo que se requiere, pues socializarla, platicarla con esas personas que estén involucradas, ¿no? Armar como esta dinámica de, pues de trabajo, esta dinámica de relación con otra gente. Y ya después, ya sabiendo como todo este panorama de qué es lo que hay, qué es lo que queremos hacer, plantear por escrito a lo mejor algún proyecto. Creo que llevarlo a la parte escrita ayuda bastante, como para hacer planeaciones, ¿no? Como para ponernos de acuerdo, y llevarlo a una cuestión que nos quede un registro, ¿no? Y que podamos trabajar sobre ello. Y pues finalmente creo que ponerlo en práctica. Sí está bueno planear, ¿no? Yo creo que es necesario, hay que planificarlo, hay que ver, por ejemplo, si vamos a estar todos en un mismo espacio o si cada quien desde su casa lo puede hacer, ¿no? Si vamos a buscar recibir algún apoyo económico o no. O sea, creo que los perfiles pueden variar muchísimo, pero más allá de la planeación, ponerse a hacer cosas, ¿no? A lo mejor reunirte con tus amigos en una videollamada y transmitirlo en Facebook o en YouTube, y así inicia el proyecto y no dejarlo, ¿no? No dejarlo, hacerlo una vez a la semana, o 2 o 3, o las veces que queramos hacerlo, y hacerlo, hasta que finalmente vayamos construyendo las cosas y planificando, pero yo creo que planificando mucho sobre la marcha y estar dispuestos también, pues, a que estas planificaciones no sean rígidas, ¿no? Y podamos buscar diversas soluciones, podamos adaptarnos a las circunstancias, al entorno en el que estamos, ¿no? Yo creo que hay que ser muy conscientes de dónde lo vamos a hacer, quiénes lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Y en ese sentido, adaptarse a las circunstancias tiene que ver con adoptar formatos, estrategias que le vengan bien al proyecto, ¿no? Podemos hacer radiobocinas. Las radiobocinas son algo también bien interesante y que, por ejemplo, puedes establecer diálogos con gente de tu colonia que a lo mejor si haces un proyecto 100% por internet no tendrías, ¿no? Y a lo mejor pueden convivir los formatos por internet y la radiobocina, pueden convivir ambos, pero pues ya dependerá mucho de qué es lo que queramos lograr, quién esperamos que nos escuche, ¿no? Y pues estar abiertos al diálogo y a la escucha. Finalmente escuchar radio pues creo que es esencial, ¿no? Empaparnos un poquito de muchos proyectos, nos ayuda también a delinear lo que queremos hacer. Entonces pues creo que por ahí, no sé, por ahí yo diría que irían esos consejos. Sí, bueno, yo lo que aconsejaría es que lo hagan también, o sea, que hagan un 0, como un número 0 de un podcast o un programa de radio o lo que quieran, igual y no lo transmitan si quieren, pero vean cómo se enfrentan como ya al micrófono y al trabajo en equipo y tal,
y de ahí pueden escucharse. Creo que escucharse siempre es una parte fundamental como pues, de esta aventura. Escuchar un montón de cosas también, creo que es importante escuchar podcast, escuchar radio. También les recomendaría que chequen la oferta de radios pues que hay en la ciudad también o en sus ciudades. Luego hay proyectos que ya están echados a andar y que pueden ayudarles a aprender un montón de cosas, como Radio Nopal, por ejemplo. Hace poquito hicimos un open call y nos llegaron creo que como 129 propuestas. O sea, hay mucha gente que está queriendo hacer radio, ¿no? Entonces, pues acérquense a las radios también, como que propónganles cosas, se pueden hacer cosas ahí. Y también les invito a que vean mensajito.mx, que es esta tecnología que hice junto con mi amigo Antonio, que es muy barata y muy fácil de hacer y resuelve pues muchísimas cosas a las que se enfrentaría alguien que quiere hacer radio por internet, ¿no? Que es el transmisor, el servidor, la página, como que ya todo eso se resuelve con muy poquito dinero y es muy divertido también hacerlo. Diego, Felipe, son pues consejos muy útiles, quizás para aquellas personas que apenas van a emprender este camino de la radio. Yo creo que su experiencia es uno de los mejores consejos que hay. Pero pues la radio por internet tampoco se escapa de que el tiempo sea el enemigo número uno. Ya casi vamos a ir cerrando esta bonita mesa, ¿no? Podríamos platicar muchísimas cosas más, inquietudes de la audiencia, pero antes de irnos me gustaría también que nos platiquen, tanto Felipe como Diego, qué depara ahorita, ¿no? En esta conmemoración de los 101 años de la radio aquí en México, el Día Mundial de la Radio, y por supuesto con su propio medio. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue, por ejemplo, para Radio Nopal y qué sigue para Faro de Oriente? Bueno, para Radio Nopal siguen estos siguientes programas que van a ingresar a la barra, que serán entre 15 y ojalá 20, entonces sigue un acompañamiento total durante un par de meses a estos grupos, a estos programas. Sigue, bueno, tenemos en el espacio ahora, también funciona como galería, la artista del mes, Mariana, que acaba de montar, que está increíble, vénganos a visitar al espacio, también se vende obra. Sigue postular a becas, sigue seguir el proceso de hacernos una cooperativa. Estamos todavía en proceso de administrativo para tener pues, como una forma como cooperativa. Seguir, o sea, inventarnos formas creativas para poder seguir existiendo, porque pues a pesar de que somos una radio que cuestiona las formas económicas y todo, pues tiene salidas económicas importantes, entonces siempre estamos como viendo cómo hacemos para sobrevivir y seguir siendo creativas y seguir siendo creativos para poder seguir haciendo lo que nos gusta y en este lugar tan bonito acá en San Rafael, en la Ciudad de México. Y bueno, para Radio Faro, pues lo que sigue es continuar con la barra programática que ya se tiene de los programas que han estado transmitiendo desde el año pasado. Nos tomamos ahorita un periodo de vacaciones administrativas y demás. Ahora lo que sigue también es pues seguir gestionando el espacio, ¿no? Gestionando también recursos, equipo que se pueda obtener. En este caso de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, esperamos ahí un apoyo, ¿no? Para que pues se mejoren las condiciones que hay en cabina, se pueda dar cabida también a más proyectos. Esperamos abrir convocatoria a mediados de año para nuevos proyectos que planeen ingresar a la radio. Y ahora ya regresando también a la presencialidad, porque ya paulatinamente las condiciones han mejorado un poco, ¿no? Entonces podemos regresar al espacio con ciertas precauciones todavía, pero ya de manera presencial para también buscar hacer eventos, buscar hacer encuentros y vincularnos con toda la comunidad del oriente del Valle de México. Y
y pues ahí en eso estamos. Pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido un honor compartir los micrófonos y tener esta mesa con ustedes tan especial, porque la radio por internet sin duda alguna ha sido uno de los pioneros en migrar a nuevas transformaciones tecnológicas, pero agregar a la audiencia ya para despedirnos. Bueno, ya solo para despedirnos, agradecerles mucho a ustedes, ahí a Miguel Nava, ¿no? Chica Bomba, por ahí a Yasmín en los controles, la invitación a Hiperbórea, ¿no? También agradecer aquí a Diego, que estuvo platicando cosas tan interesantes, y pues invitarles a que escuchen Hiperbórea, que escuchen Radio Nopal, que también está bien suave, que se metan por ahí a escuchar a Radio Faro de Oriente, y pues que ahí estamos al pendiente de todos sus comentarios. Muchísimas gracias a Hiperbórea, muchísimas gracias a Felipe, por supuesto, Chica Bomba, y a toda la gente que está en la estación. Y bueno, eso, consuman más radio por internet, escuchen y también hagan contenidos, cuestionen y hagan colaboraciones. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes y a nuestro querido auditorio que nos ha estado acompañando en este festejo que tenemos de el Día Internacional de la Radio, y muchísimas gracias a Hiperbórea Radio por este espacio. Pues la voz que les acompañó en este momento fue la de la Chica Bomba. Gracias Diego, gracias Felipe, y no se pierdan los siguientes especiales que aún les tenemos preparados aquí en Hiperbórea Radio. Nos escuchamos en la siguiente emisión.